Perfecto. Muy buenos días. Les damos una cordial bienvenida a la conferencia magistral de esta 10ª semana temática de la licenciatura en Gestión y Economía Ambiental, denominada Un Futuro Presente. De entrada, quiero agradecer al equipo organizador de esta semana, de la Sociedad de Alumnos y Alumnas de la División de Economía y Sociedad. Y bueno, pues hoy estamos muy felices porque tenemos la compañía de la ingeniera Yayo Herrero López, quien nos va a impartir la conferencia magistral denominada Ecofeminismo. Entonces, pues muchísimas gracias, Yayo, por aceptar la invitación y por acompañarnos el día de hoy. Muy buenos días a todos y todas, y soy yo quien da las gracias con todos ustedes en el día de hoy. Yo lo que voy a hacer es, a lo largo de unos 40-45 minutos, tratar de poner las bases de qué es esto del ecofeminismo, cuál es su interés y por qué, desde nuestro punto de vista, se convierte en una corriente de pensamiento y a la vez en un movimiento social que nos permite interpretar el momento que estamos viviendo, que yo voy a denominar de crisis civilizatoria, y las vías, los caminos para poder afrontarla, digamos, y poder salir de ella, ¿no? Enunciaba hace un momento que estábamos ante un momento de crisis de civilización, un momento en el que podría decirse que la economía, la política y la cultura hegemónicas le han declarado la guerra a la vida, es decir, se desarrollan de espaldas, en contraposición con aquellas bases materiales que permiten sostener la vida humana. Y por tanto vamos a empezar tratando de señalar cuáles son esas bases materiales que precisamente tienen que existir para que pueda sostenerse la vida humana. Hay una relación que es absolutamente básica para los seres humanos, y es la relación que establecemos con la naturaleza. La especie humana es una especie viva, somos naturaleza, formamos parte de la trama de la vida, y nada, absolutamente nada de lo que precisamos para sostener nuestra existencia puede ser obtenido sin contacto, sin tener relación con la naturaleza. Es obvio que el agua que bebemos, los alimentos que comemos, la energía que utilizamos, proceden en primera instancia de lo que denominamos bienes fondo de la naturaleza, que tienen la característica de no haber sido producidos ni ser controlados a voluntad por los seres humanos, sus economías o sus tecnologías, y además una segunda característica, que es la de tener límites. El planeta Tierra tiene límites en aquello que llamamos no renovable, en lo que llamamos renovable, y también en los sumideros del planeta. Por tanto, sobre esa superficie limitada, nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer de forma exponencial o ilimitada. En la configuración de modelos económicos que, sin embargo, intentan crecer de forma ilimitada sobre ese espacio que sí que tiene límites, es donde encontramos una primera tensión estructural, un primer choque estructural que caracteriza lo que hemos denominado crisis ecológica. Pero los seres humanos tenemos una segunda dependencia, y esta segunda dependencia, tan insoslayable como la primera, viene dada por el hecho de que vivimos insertos e insertas, encarnadas en cuerpos que son vulnerables, en cuerpos que son finitos, en cuerpos que tienen que recibir y tienen que atender necesidades permanentes y cíclicas a lo largo de toda la vida, y sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. Es obvio que una persona recién nacida no puede sobrevivir a sus primeros años de vida si nadie la cuida. Vuelve a ser obvio que hay muchas personas mayores que no pueden sostener vidas dignas si no hay otras personas, normalmente de otras generaciones, que se ocupen de ellas. Lo mismo sucede en los momentos de enfermedad o con algunas diversidades funcionales. Lo que queremos decir es que la vida de cada ser humano en solitario es inviable. Para que la vida se pueda sostener, la vida humana, hace falta que se desarrolle en un entorno social que garantiza que se van a recibir los trabajos de cuidados necesarios y adecuados para cada momento del ciclo vital, ¿no? Por tanto, somos seres ecodependientes y sujetos a los límites físicos del planeta. Somos seres interdependientes, una a una, cada persona vulnerable, y esto significa que una vida nacida no es una certeza, no constituye una certeza. Una vida nacida es una posibilidad,
Y esa posibilidad se materializa en una vida cierta siempre y cuando se desarrolle en un entorno social que garantice, digamos, esas necesarias interconexiones con la naturaleza para producir bienes y servicios, y se garantice también en un entorno social que posibilite que se reciban los trabajos de cuidados necesarios. A lo largo de toda la historia y prácticamente en casi todos los lugares, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables y finitos han sido y son todavía mayoritariamente mujeres. No porque estemos dotadas mejor genéticamente para ocuparnos de cuidar de las personas, sino porque vivimos en sociedades que denominamos patriarcales, que establecen una determinada división sexual del trabajo y asignan de forma no libre la obligación del cuidado, sobre todo en el entorno familiar, mayoritariamente a mujeres. Las miradas ecofeministas lo que hacen, sobre todo, solemos decir, es tratar de analizar el mundo que vivimos poniendo la vida en el centro, es decir, situando como absoluta prioridad la garantía, el mantenimiento de las existencias, no de cualquier manera, sino de existencias, decimos, que sean dignas, ¿no? Y esta mirada ecofeminista lo que hace es tratar de analizar las crisis que atravesamos, también los modelos económicos y los modelos políticos, a la luz de esa sostenibilidad de la vida. Y creemos que es un planteamiento interesante y un planteamiento necesario porque, sin embargo, los modelos hegemónicos dominantes, tanto económicos como políticos, no se articulan tomando la sostenibilidad de la vida como una prioridad, sino que se articulan en torno a otras prioridades: el crecimiento económico, la maximización de las tasas de ganancia, que no tienen por qué llevar aparejada una satisfacción de las necesidades humanas y además para todas las personas, ¿no? Esta es la base, o este es el esquema o los pilares, mejor dicho, que sostienen el modelo de pensamiento ecofeminista y también el movimiento social que emana de él. Como en cualquier movimiento social y corriente de pensamiento, tendríamos que hablar no de un ecofeminismo, sino de ecofeminismos. Es una corriente, es una mirada plural que tiene diferentes expresiones. Digamos que la común es la que yo he expresado, de colocar en el centro las relaciones de codependencia y de interdependencia. Pero después, según cómo se establezca esa relación entre seres humanos y naturaleza, podemos estar hablando de diferentes corrientes. Hay, por ejemplo, una corriente que fue de las primeras en surgir alrededor de los años 70, que es una corriente que denominamos esencialista o cultural, que defiende que si las mujeres están más próximas a sostener los procesos que garantizan la vida, es por esencia, es por naturaleza. Estas corrientes de pensamiento o esta corriente de los ecofeminismos es una corriente que es crítica con la masculinidad en general, ¿no? Existe una segunda corriente que yo querría nombrar hoy, que solemos denominar constructivista o ecofeminismos críticos, que plantea que si las mujeres están más próximas a comprender los procesos que sostienen la vida, no es tanto por naturaleza, no es tanto por esencia, sino más bien por el rol que históricamente han jugado en el sostenimiento de esas vidas, en el sostenimiento cotidiano y generacional de esas vidas. Esta segunda corriente de pensamiento es crítica no con la masculinidad en general, sino con la masculinidad normativa que generan los modelos patriarcales, ¿no? Podríamos hablar también de algunas otras corrientes. Las dos que yo he mencionado han surgido fundamentalmente a partir del pensamiento moderno, y podríamos nombrar otras que son que desde mi punto de vista son extremadamente interesantes, que vienen más bien de modelos de pensamiento decolonial y de modelos de pensamiento que proceden del sur, de las epistemologías del sur, ¿no? Estos modelos de pensamiento ecofeministas más bien hablan de feminismos territoriales y hablan precisamente del enfoque de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Y hablan más bien del papel de la comunidad y dentro de ella las mujeres en ese sostenimiento cotidiano en general
de las existencias. Independientemente de cuáles sean las diferentes corrientes de pensamiento, todos los ecofeminismos son críticos con el modelo de desarrollo hegemónico y hablan, como dice Vandana Shiva, de un modelo de mal desarrollo, un modelo de desarrollo llamado de desarrollo que ha, establecido una relación perversa con la naturaleza, que no respeta sus límites y que ha conducido a una profundísima crisis ecológica. Y un modelo también que ha ocultado, ha oscurecido, ha dejado en los márgenes ocultos, digamos, las necesarias relaciones que garantizan el cuidado de los cuerpos y que han sido históricamente realizadas por mujeres, ¿no? El planteamiento de estas diferentes corrientes de los ecofeminismos no se realiza en términos de oposiciones de unos con otros, sino que desde mi punto de vista establecen diálogos interesantes que nos permiten, bueno, pues decía, interpretar el mundo en el que estamos viviendo y tratar de ver cómo actuar en él, ¿no? Cómo revertir esta dinámica de guerra contra la vida. Y hablamos de guerra contra la vida porque en este momento nos encontramos con una serie de problemas, con una serie de crisis que son multidimensionales, que se interconectan entre sí y que sitúan en una posición de riesgo la supervivencia no solamente de una serie de plantas, animales, microorganismos, es decir, de seres vivos que conforman la biodiversidad y son nuestros compañeros de vida planetaria, sino que ponen en riesgo la propia supervivencia de los seres humanos. Hablamos de una profunda crisis de materiales y de energía. Sabemos que en el año 2006, nos dice la Agencia Internacional de la Energía, que se superó ese momento que denominamos del pico del petróleo, ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en cualquier lugar del mundo no se encuentran reservas que lo puedan sustituir. En un momento en el que podríamos decir que la economía globalizada y mundializada come petróleo. Lo decimos metafóricamente o quizás no tan metafóricamente, porque en este momento la producción industrializada de alimentos es completamente dependiente de una fuente energética, el petróleo, completamente necesaria para producir agroquímicos, para producir fertilizantes, para producir pesticidas y productos fitosanitarios, y no solamente para ello, sino también para poder llevar adelante los cultivos con frecuencia tremendamente mecanizados y además poder transportar las materias primas de unos lugares a otros. Nos dice Vandana Shiva que el 65% de la población del planeta, la que vive en los países del sur global, es una población que produce sus propios alimentos en lugares cercanos y además con formas de producción más o menos tradicionales. Son mayoritariamente los países denominados del norte global los que mantienen y se sostienen sobre esa producción industrializada de alimentos cuyas materias primas además no se obtienen, no se producen en sus propios territorios, sino en otros lugares y luego a partir de relaciones profundamente coloniales o neocoloniales, digamos, esos productos son llevados a los puntos de consumo fundamentalmente, como decía, en zonas urbanas de los países del norte global. No solamente es la forma de producir alimentos la que es dependiente del petróleo, sino también, por ejemplo, los propios modelos de ciudad. Por primera vez en la historia de la humanidad vivimos fundamentalmente más de la mitad de la población del planeta hacinada en grandes ciudades. En ciudades, algunas de ellas con tamaños verdaderamente descomunales, en ciudades, dicho de una forma quizás un tanto coloquial, en las que no se produce nada que sirva para estar vivo. Son ciudades en las que cada día hay que introducir a partir de camiones, a partir de transporte motorizado que requiere de la energía fósil, todo aquello que hace falta para sostener la vida, alimentos, materias primas, la energía, a veces incluso el agua. Y muchas veces, y siempre, mejor dicho, hay que sacar de la propia ciudad todos los residuos generados también en camiones que requieren energía fósil. Cuando ese flujo de energía fósil no se produce o cuando hay interrupciones, hemos tenido momentos a lo largo de la historia en los que hemos podido comprobar qué era lo que sucedía. Nosotros acá donde yo vivo, hace poco una gran nevada interrumpió todas las carreteras, cortó todas las carreteras en torno a la ciudad de Madrid y durante unos días las calles quedaron completamente colmadas de residuos y de basuras y también los grandes supermercados no tenían posibilidades de reponer
sus existencias, pero hemos conocido momentos en los que ha habido dificultades en el acceso a la gasolina, en el acceso en otros países. Yo recuerdo precisamente hace un par de años que estuve allá en México y durante unos días hubo un problema en el acceso a la gasolina, se formaron grandes colas como las que hubo aquí en las gasolineras y digamos el flujo de ese transporte se interrumpía. Esto nos permite ver hasta qué punto los grandes modelos urbanos son frágiles y dependientes de una energía, la energía fósil, que declina, ¿no? ¿Y por qué es importante el declinamiento, el declive de la energía fósil? Pues fundamentalmente porque las otras fuentes energéticas que podrían sustituir el modelo mundializado y globalizado que se ha construido son unas fuentes energéticas que o son dependientes de otros minerales como el cobre, el litio, el platino, el neodimio, el disprosio, el cobalto, o son directamente fuentes energéticas que tienen menores tasas de retorno, es decir, menores capacidades energéticas de lo que hasta ahora ha tenido el petróleo, ¿no? Por tanto, lo que quiero decir con esto y lo que ya pone la Agencia Internacional de la Energía en el debate y en la agenda pública es que los seres humanos globalmente, queramos o no queramos, vamos a tener que aprender a vivir con menos energía. Y sin embargo, nuestros modelos capitalistas, hegemónicos, neoliberales, en el momento actual, mundializados, son profundamente dependientes del petróleo. Esto coloca todo un debate en el centro y obliga, desde nuestro punto de vista, a pensar formas distintas de construir los metabolismos energéticos y de construir la forma en la que organizamos la vida en común, ¿no? Además de toda la cuestión del declive de energía y de materiales, nos encontramos con un problema que ha venido siendo advertido, denunciando por la comunidad científica desde hace decenios, pero que realmente hasta hace muy poco tiempo no ha sido considerado políticamente, y es el del cambio climático. El cambio climático es la alteración de las reglas del juego que organizan todo lo vivo. Y básicamente esa alteración de esas reglas del juego altera precipitaciones, eventos climáticos extremos, altera también los ritmos de la propia fotosíntesis, la forma de producir alimentos, eleva el nivel del mar, produce deshielos en los casquetes polares y genera toda una serie de reacciones de realimentación positiva que hacen, digamos, que ese cambio climático cada vez adquiera una dimensión más acelerada, ¿no? Tanto el declive de la energía y de los minerales como el cambio climático son problemas globales que afectan a toda la población, pero que en modo alguno tienen las mismas consecuencias sobre las personas. Y son aquellos lugares en donde las desigualdades de clase o las desigualdades de género o las desigualdades por procedencia o por edad se producen de forma más intensa, es ahí o son estas poblaciones las que viven sus secuelas, viven sus consecuencias de una forma mucho, mucho más violentas, ¿no? El cambio climático y las dinámicas extractivistas que generan los declives de energía y de materiales provocan una importante expulsión de personas de sus territorios, muchas veces desde territorios en los medios rurales hasta las periferias de las grandes ciudades y a veces incluso fuera de los propios países. Cuando miramos los territorios, los lugares en donde todavía quedan recursos que a los mercados globales les gustaría extraer, nos encontramos con que los nombres de esos países a veces son tremendamente conocidos precisamente por protagonizarse en ellos importantes tensiones, importantes guerras, a veces formales y otras veces no formales. Países como Siria, Libia, Irán, Irak, Nigeria, Colombia, Venezuela, Chile, digamos, viven en sus territorios la generación de verdaderas zonas de expulsión y zonas de sacrificio que vienen motivadas fundamentalmente por una dinámica extractiva que sigue teniendo una fuerte
dimensión colonial y que extrae en zonas históricamente utilizadas como grandes minas y como grandes vertederos cantidades enormes de recursos para ponerlas a disposición de zonas, digamos, de privilegio que se apropian a partir de diferentes mecanismos, algunos económicos, otros políticos, todo el marco o el entramado de tratados de libre comercio, cuando no directamente la guerra, ¿no? Conformando una verdadera arquitectura de la impunidad que permite, desde nuestro punto de vista, la extracción y el saqueo de recursos básicos al servicio de otros países que hace mucho que agotaron su propia base mineral y que en este momento viven con muchos más recursos de los que hay en sus propios territorios, ¿no? Por tanto, desde nuestro punto de vista, esto genera una dimensión absolutamente desigual que es estructural, es decir, el propio modelo genera esta división estructural que es, por tanto, injusta y además, desde nuestro punto de vista, colonial, ¿no? Esta lógica tiene mucho que ver con una forma de haber entendido la economía que es criticada desde las perspectivas de la economía ecológica y la economía feminista, ¿no? En esta mirada ecofeminista a la que me refería. La principal crítica, o una de las principales, se centra en el hecho de haber construido modelos económicos, los hegemónicos, que reducen el concepto de valor al concepto de precio. Es decir, que establecen un reduccionismo que viene a plantear que solamente tiene valor económico aquello a lo que se le puede asignar un precio, ¿no? Nos encontramos con todo tipo de problemas asociados a esta idea, a este reduccionismo, a este mito, ¿no? Y es que si nos preguntamos cuánto vale el ciclo del agua, cuánto vale la polinización, cuánto vale la regulación del clima, o cuánto vale el trabajo, las horas de trabajo de estas personas, mayoritariamente mujeres, denominadas amas de casa, que están a veces disponibles 40 años de su existencia, 24 horas al día, para producir bienes y servicios en el marco doméstico o comunitario, pues nos encontramos con que todos esos bienes, todos esos ciclos, todas esas producciones que son imprescindibles para mantener la existencia, no tienen reflejo en las cuentas económicas del sistema, no existen dentro de la economía y, por tanto, son explotadas pero son invisibles, ¿no? El hecho de haber reducido el concepto de valor a precio, desde nuestro punto de vista, ha generado una noción de producción que también debe ser revisada y criticada. Llamamos producción, dentro de la economía convencional, a todo aquello que sucede en la esfera mercantil que consigue que se incrementen los agregados monetarios, es decir, dicho de una forma más coloquial, que crezca el Producto Interior Bruto, ¿no? Llamamos producción, por tanto, a todo aquello que sucede en esa esfera mercantil en la que realmente, socialmente, no nos preocupamos o no nos preguntamos sobre lo realmente producido, sino que el objetivo final es que al final de ese proceso de producción, digamos, se haya producido un incremento de valor añadido y haya aumentado monetariamente lo que invertíamos al principio, ¿no? Desde nuestro punto de vista, esa noción de producción es también bastante problemática. Creemos que cuando ponemos la vida en el centro, cuando situamos esa sostenibilidad de la vida como verdadera prioridad y como principal prioridad, lo que nos encontramos es fundamentalmente con una producción que debe de preocuparse por qué se produce, qué necesidades satisface lo que se produce y para quién se produce. Trato de poner un ejemplo que quizás sea un poco, digamos, simple en exceso, pero que desde mi punto de vista intenta explicar bien esto a lo que me estoy refiriendo. Podemos producir trigo y podemos producir armamento. Ambas producciones son producciones en términos económicos mientras se desarrollan en el mercado. Ambas producciones, al final del proceso, cuando son vendidas, pueden ser estimadas o pueden ser valoradas en términos monetarios. Las podemos contabilizar en pesos, en dólares o en euros, ¿no? Y, por tanto, cuando ha terminado el proceso,
tanto la producción de trigo como la producción de armamento se valora exactamente en las mismas unidades, las únicas que crean valor en el mercado, las únicas que tienen dimensión de valor en el mercado, que son las monetarias. Sin embargo, si revisáramos ambas producciones desde el punto de vista de las necesidades humanas que satisfacen, la naturaleza de ambas es completamente diferente. Casi nadie dudaría de que la producción de trigo, independientemente incluso de en qué condiciones haya sido producido, me refiero al kilo de trigo producido, satisface una necesidad básica que es la de la alimentación. Pero creo que también prácticamente todo el mundo defendería que una bomba, un artefacto explosivo producido, independientemente de que crezca, haga crecer los agregados monetarios y tenga un valor de mercado, cuando la analizamos desde el punto de vista de las necesidades que satisface, es decir, cuando usamos la bomba, el objeto realmente producido, difícilmente podemos decir que sirve para satisfacer una necesidad humana. Lo que quiero decir con esto es que cuando reducimos solamente la noción de producción a lo que puede establecer la vara de medir del dinero, dejamos de poder analizar esas mismas producciones desde el punto de vista de las necesidades humanas que se satisfacen. Y podemos llegar a caer en producciones que hacen crecer la economía, pero que no solamente no benefician necesidades humanas, sino que incluso podemos decir que las dificultan o las impiden. No son producciones que van a favor de la vida, sino que son producciones que van más bien en su contra. Al medirlas todas en términos estrictamente monetarios, dejamos de poder tener instrumentos que nos permitan discriminar, como dice Jorge Rietzmann en un poema, entre aquellas producciones que nos acarician y aquellas producciones que nos aplastan. Creo que ahí tenemos un importante problema, ¿no? Esta noción de producción, centrada solamente en el espacio mercantil, ha terminado también generando un importante mito que el movimiento ecologista ha venido denunciando desde hace ya decenios, que es el mito del crecimiento, es decir, esa convicción de que el hecho de que la economía crezca monetariamente en sí mismo es condición necesaria y suficiente para garantizar el bienestar y la existencia de vidas buenas para todas las personas. Son múltiples los estudios que nos muestran que el crecimiento del Producto Interior Bruto no trae necesariamente aparejada una mejora de la renta, una mejora de las condiciones de vida de las personas, sino que más bien a veces, incluso en periodos de lo que llamamos recuperaciones económicas, la recuperación se establece a partir de un empobrecimiento, de una mayor precariedad precisamente del conjunto de la población, ¿no? Ese mito del crecimiento está plenamente inoculado en las economías hegemónicas. Desde luego en mi país es la mirada hegemónica dominante, la mayor parte en el mayor número de las facultades de ciencias económicas y de ciencias, por ejemplo, de economía de la empresa. Y el problema es que se ha convertido ya no solamente en un campo hegemónico de la ciencia económica o en una mirada hegemónica de la ciencia económica, sino también en una especie, lo digo metafóricamente, de religión civil, ¿no? El mito del crecimiento o la idea de la inevitabilidad del crecimiento económico está tan plenamente asumida en el conjunto de nuestra sociedad que básicamente se establece una especie de creencia que nombra el dinero como algo sagrado y considera que por encima de necesitar agua, por encima de necesitar tierra fértil, por encima de necesitar alimentos o necesitar vivienda, las personas lo que necesitamos es dinero. Y siendo el dinero una categoría prácticamente sagrada, lo que se acuña es una especie de lógica sacrificial. Es la idea de que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Acá, por donde yo vivo, ese es el instrumento que se utiliza para perpetrar todo tipo de atentados con la naturaleza y para seguir explotando el trabajo de las personas. Basta que un proyecto que deteriora
un humedal o que deteriora un espacio natural cada vez más deteriorados en nuestros territorios, basta que se prometa que eso va a generar crecimiento económico para que actúe como un verdadero mecanismo de disciplinamiento, como un verdadero mecanismo que somete y que elimina cualquier tipo de crítica, ¿no? La reducción del concepto de valor al concepto de precio tiene otras dimensiones importantes, ¿no? Y yo me voy a referir ahora mismo a la noción de trabajo. Cuando decimos que solamente tiene valor aquello a lo que se le puede asignar un precio, estamos diciendo también o pasamos a denominar trabajo solamente a aquello que se hace a cambio de salario. En nuestras culturas denominamos trabajo al empleo. Pero aquellos trabajos, porque son trabajos que producen bienes y servicios, que se desarrollan en las comunidades, que se desarrollan en los entornos familiares y que permiten que se sostenga la vida cuidando de la infancia, cuidando de la vejez, cuidando de las personas que están enfermas, atendiendo las necesidades también de empleados y empleadas que cada día salen de su puesto de trabajo y vuelven de nuevo al día siguiente lavados y planchados y regenerados, como si brotaran, dice un economista, como un champiñón en el puesto de trabajo. Todo eso que es necesario hacer, todo eso que es preciso hacer, se hace a partir de otras tareas que muchas veces no son denominadas trabajos, que es lo que llamamos trabajos domésticos o trabajos de cuidados, realizados, como decía antes, mayoritariamente por mujeres. Sin ellos es imposible regenerar, entre otras cosas, una materia prima esencial para el modelo productivo, que es la mano de obra, ¿no? Si cada día las personas concurren a sus puestos de trabajo disponibles para poder atender a las necesidades de su empleo, es porque en otros entornos, los entornos domésticos, con frecuencia ocultos e invisibles en el entorno productivo, realizan una serie de tareas, una serie de funciones que permiten que eso se pueda producir, ¿no? Ese trabajo que no es nombrado, ese trabajo que es invisibilizado, es un trabajo, como decía, absolutamente esencial para el mantenimiento de la vida. De hecho, desde las miradas ecofeministas solemos señalar que para que exista producción en términos mercantiles hay una precondición que es la producción de vida. Y esa producción de vida se realiza en la naturaleza, sin que, por supuesto, los seres humanos sean capaces de controlar a voluntad esos ciclos o la tecnología sea capaz de reponerlos, y se realiza también con frecuencia en los entornos domésticos, en las comunidades, digamos, que se ocupan de ese mantenimiento, como decía, cotidiano y generacional, ¿no? Por tanto, el conjunto de nuestros modelos económicos, desde una perspectiva ecofeminista, podríamos caracterizarlo utilizando la imagen de un iceberg. En un iceberg sabemos que la parte que flota por encima del agua es la parte más pequeña. El hielo que vemos cuando nos aproximamos a ese iceberg es la parte más pequeña, que es la que se mantiene fuera del agua a flote. Pero sabemos que por debajo hay una cantidad de hielo mucho mayor, que es la que permite que esté a flote lo que vemos, ¿no? En el iceberg de la economía tendríamos en la parte visible todo aquello que se compra y se vende, la prima de riesgo, las inversiones, el empleo, las mercancías, es decir, todo aquello que tiene reflejo en las cuentas económicas de los modelos de los países, ¿no? Y sin embargo, por debajo, con un tamaño mucho mayor y sosteniendo a flote, lo que nos encontramos es con la extracción de cantidades ingentes de materiales de la corteza terrestre. Nos encontramos también con la incautación de excedentes de los ciclos naturales, con la utilización de procesos de regeneración de la vida, como es la regeneración del agua, como es el mantenimiento del clima, como es el mantenimiento, por ejemplo, de los ciclos de oxígeno o de carbono en la atmósfera. Y a su vez, en esa parte oculta está la extracción también de una cantidad ingente
de horas de trabajo realizadas mayoritariamente por mujeres y comunidades que ponen a disposición de los mercados globales mano de obra disponible para poder trabajar, ¿no? Sin ese doble flujo, el que llamamos de materias primas, que no es sino naturaleza, o el que llamamos mano de obra, que no es sino tiempo de vida de personas, digamos, es lo que permite mantener a flote el conjunto de la economía. Karl Polanyi, en La Gran Transformación, señaló que esta forma de funcionar corría el riesgo de funcionar como el peor de los fundamentalismos económicos, ¿no? Y señalaba que había convertido en mercancías ficticias cosas que antes no lo eran. Es decir, la naturaleza no puede ser una mercancía porque denominamos mercancía algo que ha sido producido para ser comprado y vendido o vendido. Y la naturaleza no es en modo alguno algo que haya sido producido por los seres humanos, preexiste a los seres humanos y más bien formamos parte, digamos, de esa trama de la vida, ¿no? Y a la vez la mano de obra, el tiempo de personas, las personas no han sido tampoco producidas para ser convertidas en mercancía, se producen con otros propósitos, ¿no? Pero lo cierto es que esa consideración de estas mercancías ficticias como mercancías está generando, digamos, esta dinámica de guerra contra la vida, ¿no? Cuando hablamos desde la perspectiva de los ecofeminismos, de cómo poder revertir esta situación, y decimos que la clave está en poner la vida en el centro, a lo que nos queremos referir es a la necesidad de construir economías y culturas que tengan como radical prioridad el sostenimiento de todas las existencias. Y el sostenimiento de las existencias quiere decir la garantía de la satisfacción de las necesidades básicas que hacen falta para mantener la vida en condiciones dignas. Estamos hablando de alimentos, de agua, de vivienda, pero también de cuidados, de necesidades de participación, de necesidades de influir en el entorno en el que nos encontramos. Todas esas necesidades deben de ser cubiertas para poder mantener vidas que se puedan vivir con dignidad y deben de ser cubiertas para todas las personas, no solamente para unas pocas, ¿no? Por otro lado, estamos hablando también de la necesidad de ser consciente que este requerimiento de satisfacción se da en un entorno, en un planeta ya translimitado. La economista Kay Raworth, que ha articulado toda la teoría de la economía del donut, utiliza un marco o un esquema que desde mi punto de vista es tremendamente útil para ver por dónde discurriría un pensamiento económico ecofeminista, ¿no? Ella da un círculo en el cual sitúa un techo ecológico marcado por las emisiones de gases de efecto invernadero, por el mantenimiento de la capa de ozono, por el mantenimiento sin contaminación del aire, es decir, el mantenimiento de la calidad del aire, una serie de límites, digamos, que conforman un techo ecológico. Por dentro de ese círculo, ella coloca otro círculo diferente, más pequeño, inscrito en él, en el que sitúa la satisfacción de las necesidades humanas y lo llama el suelo mínimo de necesidades. Lo que Kay Raworth viene a decir es que entre ese suelo mínimo de necesidades y ese techo ecológico discurre un espacio, un sector circular que ella denomina el donut, discurre un sector circular en el cual es posible conformar modelos de vida seguros para la humanidad, modelos de vida que se puedan mantener y perdurar en el tiempo. Cuando hay sectores de población cuyo suelo mínimo de necesidades crece ilimitadamente, lo que sucede es que el techo ecológico se acorta y, por tanto, muchas personas no pueden acceder a los mínimos que necesitan y caen por el agujero del donut, es decir, son condenadas a la expulsión, a la marginalidad de la vida, cuando no a la expulsión de la propia vida, ¿no?
Estas dinámicas de expulsiones nos las estamos encontrando ya en muchos lugares del mundo en un tiempo presidido por expulsiones forzosas, como dice Saskia Sassen, por personas que tienen que abandonar sus territorios de forma forzosa por pura pérdida de hábitat o por dinámicas violentas, muchas veces generada por los extractivismos a los que estamos asistiendo. Desde nuestro punto de vista, la forma de la conformación de una economía alternativa que sea consciente, digamos, de la existencia de ese suelo mínimo de necesidades y ese techo ecológico, debe estar presidida por la realización de 3 preguntas. ¿Qué necesidades hay que satisfacer para todos y todas? ¿Cuáles son entonces las producciones socialmente necesarias? Y por último, ¿cuáles son los trabajos socialmente necesarios? Desde nuestro punto de vista, pensar desde la clave de las necesidades nos puede permitir establecer modelos económicos alternativos que en cualquier caso y en nuestra opinión tendrán que estar presididos por 3 principios. El primero de ellos sería el principio de suficiencia. Quiere decir la necesidad de aprender a vivir con lo suficiente. Y esto es todo un debate que está muy relacionado con el de las necesidades. Para algunas personas, lo suficiente puede ser la utilización o el acaparamiento de unas cantidades de agua, de energía o de minerales o de tierra que no son extendibles, que no son escalables al conjunto de la población humana, es decir, los 7.800 millones de personas que conformamos este planeta. Eso quiere decir que cuando utilizamos recursos en una medida en la que no son escalables para el resto, lo que unos usan de más, otros lo usan de menos. No sucede esto con lo monetario. Nosotros podemos hacer a crecer los agregados monetarios de una forma abstracta. Por ejemplo, todo el negocio de acciones o la economía financiarizada puede hacer crecer los agregados monetarios sin que detrás haya ningún tipo de producto real o economía real a la que ese crecimiento monetario esté anclado. Pero cuando hablamos de necesidades, si estamos hablando de alimentos, de agua, de tierra, de energía, estamos hablando de un juego de suma cero, donde lo que unos tienen de más, otros lo tienen de menos. Por tanto, ese principio de suficiencia apelará a que algunas personas que tienen mucho menos de lo que necesitan para estar vivas con dignidad necesiten más y, sin embargo, otras muchas que tengamos mucho más de lo que nos corresponde tengamos que adoptar estilos de vida más sencillos, ¿no? En segundo lugar, el segundo principio sería el del reparto de la riqueza, el del reparto de los bienes, el reparto en el acceso a los bienes de la tierra y el reparto también de las consecuencias que tiene haber vivido de espaldas a ella durante prácticamente los últimos 2 siglos, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta porque en este momento lo que está sucediendo es que las consecuencias del cambio climático o del extractivismo las están viviendo las poblaciones que menos influencia tuvieron en haber generado estos problemas, ¿no? Por tanto, el reparto de las consecuencias, la corresponsabilidad en las consecuencias es absolutamente crucial. Ahí podríamos hablar de deuda ecológica y apelaría a unas relaciones terriblemente coloniales y agresivas que siguen desde nuestro punto de vista estando presentes ahora con nuevos mecanismos económicos y también muchas veces militares, ¿no? Este reparto de la riqueza no es solamente un reparto de la riqueza, sino también un reparto de las obligaciones que hacen falta para sostener la existencia. El trabajo de cuidados, el trabajo que hace falta para mantener a las personas vivas no debe ser un trabajo solo de mujeres. Debe ser un asunto de corresponsabilidad entre hombres y mujeres, también entre instituciones y sociedad civil, instituciones públicas y privadas. Es un tema de corresponsabilidad que exige la renuncia o el trabajar por arrebatar privilegios que no corresponden, los privilegios de mayoritariamente hombres que durante mucho tiempo nos han ocupado corresponsablemente del cuidado de los cuerpos y de la vida, incluso ni siquiera del suyo propio, y el cuidado y la corresponsabilidad también que las instituciones tienen que tener de las personas. Estamos hablando de la necesidad de la existencia de servicios públicos que garanticen el cuidado a las personas más pequeñas, a las más mayores, a las más vulnerables.
muestran con una claridad y una dureza terrible hasta qué punto, digamos, ese cuidado o esos servicios públicos y esos servicios sociocomunitarios son absolutamente cruciales para poder mantener, entre otras cosas, la propia vida, ¿no? Y el último de los principios al que me quería referir es el principio que denominamos, digamos, es el artículo. Y no me estoy refiriendo ahora al cuidado como una simple tarea que atiende a alguien que necesita ser alimentado, ser aseado o ser levantado o acostado por la noche, ¿no? Me estoy refiriendo al cuidado como principio orientador, como política faro y política palanca del conjunto de toda la política pública. Podemos pensar en leyes de extranjería que estén concebidas desde el cuidado a la vida o más bien desde su rechazo. Podemos pensar en un derecho laboral que esté sostenido sobre el cuidado de la vida. Podríamos pensar en una fiscalidad que esté sostenida sobre el cuidado de la vida. Es decir, toda la política pública puede realizarse poniendo en el centro y teniendo como prioridad el cuidado de esas existencias, las humanas y las no humanas, o pueden, sin embargo, establecerse dándole la espalda a aquello que sostiene la vida, ¿no? Desde mi punto de vista, con la crisis que afrontamos ahora mismo, en este momento, la necesidad de cuidar y poner en el centro la vida es crucial para salir de estas situaciones sin dejarnos a mucha gente atrás, sin dejarnos a muchísimas personas en situaciones de precariedad, y sometidas a una tremenda violencia física y también a veces violencia estructural, ¿no? Por tanto, esos tres principios creo que pueden ayudar a articular una forma de entender la economía muy diferente. Y yo aquí dejo la reflexión y bueno, para ajustarme un poco a los tiempos que teníamos marcados y poder tener el placer también de escucharles a ustedes y compartir pues sus dudas, sus reflexiones o también sus críticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Yayo. Es un tema muy interesante. Entonces, bueno, vamos a pasar a las preguntas. Tenemos ya algunas. Vamos a empezar con, bueno, nos dicen, en México nos hemos enfrentado últimamente a problemas socioambientales como la escasez de agua e incendios de bosques, además de problemas como feminicidios todos los días. Tomando en cuenta este contexto, en donde inclusive el movimiento feminista es señalado y es tema de burla todavía en algunos espacios, ¿cuáles serían las propuestas para transitar cada vez más hacia un sistema en donde verdaderamente se valore el trabajo no remunerado de las comunidades y particularmente de las mujeres, y en general hacia un sistema que valore la vida por encima de los beneficios monetarios? Ya tú estuviste hablando un poco del cambio en la perspectiva de las políticas que coinciden, que es algo muy, muy importante. Tenemos otras dos preguntas. ¿Te parece, Yayo, si te las comento? Perfecto. Al final? Perfecto. Por cuestión de tiempo. La segunda es, ¿cuáles son las políticas públicas que han sido instrumentadas en la Unión Europea para visibilizar la importancia del trabajo doméstico y de los cuidados en la economía? La tercera, ¿cómo se promueve actualmente la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las actividades del cuidado, incluido el cuidado medioambiental? Y justo acaba de llegar una última, que sería, ¿cómo se podría hacer un reparto realmente equitativo? Es decir, ¿existe algún órgano internacional que pudiera garantizar la repartición? Entonces, bueno, te cedo la palabra. Muy bien, muchísimas gracias por las preguntas, todas ellas fundamentales, ¿no? Comienzo un poco con la primera. Acá donde yo vivo en el norte del país, en una zona también boscosa, y bueno, en el mes de febrero y marzo tuvimos también una enorme cantidad de incendios forestales. En nuestro caso son mayoritariamente provocados por, en nuestro caso, por ganaderos, ¿no? que pretenden mantener las zonas de bosque, convertirlas en zonas
zonas de pasto, y este año fue, justo donde yo vivo, un año duro en incendios, ¿no? Y también se producen feminicidios de forma constante, aunque yo por lo que voy siguiendo y trabajo bastante con compañeras feministas mexicanas, no tienen aún la dimensión y la violencia que están teniendo en México, sobre todo en algunas ciudades, ¿no? Desde mi punto de vista y en el que podemos hacer, yo creo que hay un tema importante que tiene que ver con la educación, ¿no? Es un tema educativo, no digo que dependa de que las personas más pequeñas crezcan con otra educación distinta y así se resolverá, ¿no? Porque es mucho más complejo, porque a fin de cuentas las personas más pequeñas hoy son educadas también por otras personas mayores que a su vez necesitan ser educadas, ¿no? Pero yo creo que esa educación, tanto formal como la no formal de los medios de comunicación y demás, tiene que jugar un papel absolutamente fundamental. A mí me parece una verdadera vergüenza que cuando en el mundo hay tantísimas mujeres asesinadas, hay tantísimas mujeres que cotidianamente tienen que sostener la vida en un sistema que, sin embargo, ataca la propia vida, el movimiento sea ridiculizado o sea todavía mal visto y haya que estar como dando explicaciones de por qué una se moviliza, ¿no? Es decir, cuando básicamente la violencia y la cultura de la violación está sumamente instalada en muchos lugares, yo creo que tenemos la responsabilidad de tratar de educar y de organizarnos. Creo que ahí el papel de los movimientos sociales es absolutamente crucial, ¿no? De movimientos sociales feministas, pero también de los movimientos sociales de cada vez más hombres que se articulan y que están trabajando también alrededor de lo que denominan nuevas masculinidades, es decir, una forma diferente de construir la masculinidad y el ser hombre en el mundo, que no está basada ni en la potencia ni en el sometimiento, sino que está basada en una reciprocidad. Yo creo que hay que construir una nueva forma también de ser hombre, y hay muchos que lo están haciendo en ese sentido, ¿no? Creo, por otro lado, que el aumento de la violencia y del acoso a las mujeres no está tampoco separado del aumento de la precariedad en general, ¿no? Y creo que precisamente el hecho de que muchos hombres educados en la cultura normativa, en la masculinidad normativa, sean precarios, no encuentren expectativas para su propia vida, hace que intenten conservar poder en el único espacio en el que lo pueden ejercer, que muchas veces es en su propia casa, con su propia mujer, con su propia familia o con otras mujeres que tienen alrededor, ¿no? Luego que creo que también la salida de la precariedad y las políticas de justicia ayudan a que la lucha de las mujeres por la igualdad, la lucha de las mujeres y también de algunos hombres que nos acompañan por la igualdad de las mujeres, vaya cambiando. En cualquier caso, creo que el derecho a organizarnos es un derecho básico, ¿no? Las políticas de la Unión Europea. A ver, dentro de la Unión Europea, exceptuando sobre todo los países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca, donde desde hace tiempo sí que se han aplicado políticas públicas en aras a la igualdad, sigue habiendo todavía una importante desigualdad y una importante falta de corresponsabilidad. Incluso países como Alemania o como Francia tienen importantes cotas de desigualdad en las dedicaciones del trabajo al trabajo reproductivo, ¿no? Yo creo que la igualdad entre mujeres y hombres ha seguido en la Unión Europea algunas políticas interesantes. Por ejemplo, hay países que están legislando para que ante los mismos puestos de trabajo no pueda haber diferencias salariales entre hombres y mujeres, es decir, y se ha legislado de tal modo que se pueda denunciar y se puedan someter a inspecciones a aquellas empresas que pagan más a los hombres que a las mujeres por el mismo puesto de trabajo, ¿no? Al igual que yo creo que una clave importante es la de desfeminizar el trabajo de cuidados, es decir, favorecer el que hombres y mujeres se hagan cargo de esas áreas de cuidados. Eso se está haciendo en algunos casos pues, con permisos obligatorios de maternidad y de paternidad,
es decir, se han ampliado los permisos de maternidad y de paternidad, y ese tiempo lo tienen que tomar obligatoriamente también los hombres, es decir, que tienen que pasar una parte del tiempo una vez que han sido papás cuidando a sus propias criaturas en las casas, ¿no? Hablamos también de todo un sistema de excedencias que permitan, digamos, flexibilizar el trabajo en los periodos de crianza o cuando tienes que estar también cuidando a personas mayores. Y a su vez, digamos, la generación de toda una serie de servicios públicos, de escuelas infantiles, residencias de mayores, centros de cuidados para personas diversas funcionales, que permiten que el propio Estado, que la propia organización de la vida en común, el propio sector público, se haga también corresponsable de todos esos trabajos de cuidados, ¿no? En la teoría suena muy bien. En la práctica, pues la aplicación es bastante más precaria, ¿no? Y lo que termina sucediendo es que muchas veces, y sobre todo en los últimos años, esos servicios públicos se han recortado o en muchos casos se han privatizado, convirtiendo, por ejemplo, las residencias en una especie de negocio cuya materia prima son las personas mayores, ¿no? Y esto lo hemos podido ver muy bien, por ejemplo, en mi país, con lo que ha pasado durante la pandemia, en donde ha sido una verdadera vergüenza cómo murieron las personas mayores enfermas de COVID sin prácticamente ser atendidas en las residencias, ¿no? Pero en cualquier caso, desde luego, esto estimula la corresponsabilidad. En cualquier caso, querría decir que aparte de las políticas públicas y de la educación, como decía antes, la corresponsabilidad entre hombres y mujeres requiere, desde mi punto de vista, innecesariamente de la organización social, de la generación de movimiento social. Yo no conozco ningún gobierno que haya hecho una política que haya eliminado privilegios de quienes los tenían, que no haya ido precedida por un movimiento social que los haya exigido, ¿no? Y en ese sentido me parece que el movimiento feminista en este momento es prácticamente uno de los únicos movimientos que tiene un corte internacionalista, es decir, donde se han realizado alianzas entre mujeres de diferentes lugares, de diferentes territorios. Esto ni muchísimo menos nos iguala a todas, es decir, hay diferencias de clase, diferencias que podríamos leer en términos coloniales, diferencias de edad, pero sí que es cierto que prácticamente en todos los lugares del mundo ha crecido con fuerza un importante movimiento feminista que está obligando a poner en la agenda política este tipo de cambios por las buenas y por las malas. Lo que quiero decir con esto es que, como en cualquier otro movimiento, ya sea el obrero, ya sean los movimientos antirracistas, ya sean los movimientos de personas mayores, me parece que la organización de las mujeres y de los hombres que nos quieren acompañar es un movimiento absolutamente crucial que va a ser necesario para conseguir esa igualdad, ¿no? Esa igualdad y también ese reparto equitativo de tareas, ¿no? Que se tiene que producir dentro de los hogares, y muchas veces los hogares, lo privado de los hogares, es el lugar en el que se producen también las mayores violencias, ¿no? Por tanto, lo de fuera y lo de dentro, lo público y lo privado tienen que ir muy de la mano en este camino. Pues muchísimas gracias, Yayo. Podríamos estar muchísimo tiempo más hablando sobre el tema. Muchísimas gracias por compartir esta conferencia. Bueno, vamos a cerrar. Les agradecemos por estarnos acompañando en esta transmisión. Y pues no me queda nada más que agradecer a Yayo por acompañarnos e invitarlos a que pues sigan los eventos de esta semana temática de la licenciatura en Gestión de Economía Ambiental. Tenemos otro evento por la tarde, una conferencia Gestión Ambiental, Seguridad e Higiene en las Empresas a la 1:00 p.m. Así que los invitamos a seguir estos eventos. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buen día. Muy bien. Muchísimas gracias y un abrazo.